Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Loli, os hablo desde Sanidad de Colores. Vamos con el capítulo 4, ¿vale? Sin antes recordaros que si os queréis suscribir a YouTube, a mi canal, pues bienvenidos. Le dais a la campanita si queréis y así pues todos los vídeos que se vayan subiendo os sonarán lo antes posible. Bueno, vamos con el capítulo 4. El capítulo 4 de nuestra Constitución española de 1900, de nuestra Constitución española, disculpar, son el artículo 53 y el artículo 54, ¿vale? Vamos a recordar que estamos con la Constitución española de 1978. Como todos sabemos ya, consta de 11 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, ¿vale? Estamos en el capítulo 4, que es el artículo 53 y 54. Recordamos, 31 de octubre, aprobado por las Cortes, Congreso, Senado en sesión separada. 6 de diciembre, aprobado por el referéndum, por el pueblo español, con un 87,78% de los votos afirmativos. 27 de diciembre, sancionado por el Rey, en sesión conjunta de ambas cámaras de las Cortes Generales. Y 29 de diciembre, su entrada en vigor, que justamente coincide con el mismo día de su publicación. Vale, entonces ahora sí, nos vamos con el artículo 53, ¿vale? Donde hablamos de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, es decir, de quién nos proteges. Yo tengo unos derechos y unas libertades que son fundamentales. ¿Y quién me las protege? Vale, pues para eso tenemos en el artículo 53. Las garantías y las libertades están reconocidas en el capítulo segundo, vienen directamente vinculadas o deben de ser protegidas por los poderes públicos. Por el Estado del poder público nos tiene que proteger. Y todos estos derechos, libertades y demás tienen que estar regulados mediante una ley. Esto es así. Lo pone específicamente. Si lo veis en lo que os envía al principio, regulado por ley. Esto es específico, es así. Vale. Entonces, el segundo apartado, que es importante y es tipo test, ¿vale? Es el 53.2, nos dice: ¿puede un ciudadano interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Puede un ciudadano? Sí. ¿Cuándo puede? Es la coletilla. Si mis derechos y libertades pueden estar siendo vulneradas, puedo yo, pues evidentemente, interponer un recurso. Amparo, Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? Sí, podemos. Pero ¿cuándo? Podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, sección primera, capítulo segundo. Esto es lo más importante. Que podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, sección primera, capítulo 2. Vale. Entonces, las garantías y si puede un ciudadano interponer recurso ante un tribunal constitucional. Esas son las dos cosas que normalmente suelen entrar en el examen y bueno, no tengo mucho más que recalcar sobre eso. Bueno, os dejé como siempre un resumen del artículo 53, donde está un poco más ampliado para que no sea solamente pues súper resumido y se pueda ver un poquito mejor. Bueno, nos vamos con el capítulo 54, donde nos habla del defensor del pueblo. Vale, el defensor del pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales. De las Cortes Generales. Esto es muy importante para la defensa de los derechos del título primero.
de los derechos. ¿Quién nos defiende ante algún tipo de terror administrativo? El defensor del pueblo. Es importante decir, y es clave, que las funciones principales pues no detienen un instrumento de control político. El defensor del pueblo no controla al gobierno. El defensor del pueblo lo que hace es, si hay algún tipo de error con el título primero de la Constitución a nivel administrativo, cualquier ciudadano puede solicitar la ayuda del defensor del pueblo. Bueno, siempre y cuando sus derechos fundamentales hayan podido ser vulnerados. ¿Quién lo nombra? El defensor del pueblo es nombrado en las mesas de ambas cámaras, Congreso y Senado. Y es muy importante que las Cortes Generales, es ante las Cortes Generales a quien tiene que dar explicaciones ante las Cortes Generales. Ni ante el gobierno, ni ante nadie más, ante las Cortes Generales. La duración del mandato es de 5 años y puede ser reelegible, y que no está sujeto al mandato imperativo y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad. No recibe órdenes de nadie, ¿vale? Para que se entienda mejor. Vale, bueno, pues recordamos que el 31 de octubre tenemos que la Constitución española fue aprobada por las Cortes, recordando que el 6 de diciembre fue aprobado por el referéndum por el pueblo español con un 87,78%, que el 27 de diciembre fue sancionado por el rey y que el 29 de diciembre fue su entrada en vigor. Bueno, yo creo que ya esto nos vamos a pasar al último artículo y vamos a hablar del artículo 55, que es el capítulo 5, que lo veis que es muy, muy, muy extenso. Yo creo que es uno de los capítulos más importantes. Nos habla de la suspensión de los derechos y libertades, ¿vale? Estamos en el artículo 55, recuerdo. Bueno, pues vamos allá con él, porque antes de entender qué son las suspensiones de los derechos y libertades, vamos a hablar de los 3 estados, ¿vale? Posibles, que son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Alarma, artículo 116.2, excepción, artículo 116.3 y sitio, artículo 116.4. Como veis, os puse las letras en azul porque yo pues me lo aprendí así. AES 2, 3, 4, ¿vale? También en azul. AES 2, 3, 4. Bueno, tenemos que saber, vamos a empezar con lo más sencillo. La suspensión individual, el artículo 55.2 de la Constitución española. Vamos a ver, aquí esto nos habla de, esto está para aquellas personas que están siendo presuntamente investigadas, siempre presuntamente investigadas, por armas armadas y elementos terroristas. ¿Qué derechos se pueden suspender en estos casos? Va dirigido a la persona. Inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2. Inviolabilidad del domicilio, flagrante delito, resolución judicial o autorización del titular. Os recuerdo, no se puede acceder a la vivienda. Ese derecho puede quedar evidentemente si se está siendo investigado. Vale,
Además, secreto de las comunicaciones, artículo 18.6, y duración máxima de la detención preventiva, nos acordamos de las 72 horas del habeas corpus. Suspendidas en el proceso de investigación. Bueno, vamos con los tres estados que recoge la Constitución española, alarma, excepción y sitio, como os dije antes, donde vamos a hablar de excepción y sitio, que, bueno, primeramente estos son los que tienen una suspensión colectiva. Una suspensión colectiva, siempre hablamos de los derechos, artículo 55.1. Bueno, la diferencia fundamental del estado de excepción y el de sitio es las causas que los originan, duración y quién lo declara. Vamos a ir por partes. Estado de excepción, ¿qué viene siendo? Está recogido en el 116.3, es aquel que se pueda, bueno, en el caso de que los derechos y las libertades públicas estén en grave riesgo, pues en ese caso actuaremos con un estado de excepción. Pero si lo comparamos con un estado de sitio, pues el estado de sitio es el más grave, que recoge nuestra Constitución, que es el 116.4. Aquí en uno hablamos en la alteración de derechos y libertades y aquí en este otro pues hablamos en el de sitio de que se ponga en riesgo la soberanía nacional o la integridad territorial del Estado español. Cuando suceda eso, pues por ejemplo, bueno, una insurrección armada. Vale, bueno. ¿Quién la declara? La de excepción la declara el gobierno, previa autorización del Congreso, y la de sitio la declara el Congreso, porque es más grave. Entonces la Constitución la protege. Tiene que ser con mayoría absoluta y tiene que estar propuesto por el gobierno, la mitad más uno. Y además a propuesta del gobierno, esto es muy importante. En uno tenemos una previa autorización y en otro tenemos que tener una mayoría absoluta dada la complejidad. Duraciones. El estado de excepción dura un máximo de 30 días y una prórroga de otro plazo igual, podía ser prorrogable. Y en el de sitio tenemos que pues, la declaración ya vendrá señalada por el Congreso. En cuanto a la suspensión colectiva, hace referencia a los siguientes derechos. Libertad y seguridad, artículo 17 de la Constitución española y 17.3, o solo en el estado de sitio, inviolabilidad del domicilio, secretos de las comunicaciones, libertad de circulación, libertad de expresión. Y si hablamos de secuestro de publicaciones, solo podrá ser por solución judicial, huelga, negociación colectiva, etc. Siempre esto es del carácter colectivo, estado de excepción y sitio. Y ya por último, si hablamos del estado de alarma, pues por ejemplo, crisis sanitarias graves, catástrofes naturales o medioambientales, etc. Aquí no hablamos de suspensión de derechos, pero sí hablamos de limitación, con lo cual aquí tenemos que este estado de alarma se regula en el 116.2 y siempre mientras una declaración del gobierno, ¿vale? Dando cuenta al Congreso de lo que sea. La duración no puede ser más de 15 días y es muy importante con prórroga siempre autorizada por parte del Congreso. Muy importante, se limitan ciertos derechos, no se suspenden los derechos. Bueno, pues yo creo que esto es un resumen del artículo 55, aunque ahí lo tenéis todo, ¿vale? Por si lo queréis ver, lo queréis leer, ¿vale? Y bueno, nada más, daros las gracias. Hemos acabado con la Constitución y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.